Hola, ¿cómo están? Les saluda Rosenberg Polanía en una edición más del programa Una Voz en el Desierto. Para mí es un gusto siempre estar en este espacio que el Señor nos concede gracias a lo que dice el Salmo 104, el que hace a los vientos sus mensajeros. Y no solamente por los vientos a través de las ondas radiales, sino también a través del Internet. Es que podemos tener en contacto con ustedes para poder traer estos principios, recordarnos la palabra de Dios en estos tiempos tan dificultosos en que vivimos. Yo tengo una visita muy especial desde el país de Bolivia a un gran amigo, Franklin Santander. Él no solamente es un hijo de Dios, él no solamente es un predicador de la palabra, él también Dios así lo ha estado trabajando, formando y usando y con temas de gobierno. No hace poco tiempo fue en Bolivia un viceministro para la gloria de Dios y es muy experto en estos temas de desarrollo organizacional y planificación para las iglesias. Y obviamente vamos a tener un tema muy interesante sobre esto. Muchas gracias, Franklin, por aceptar esta invitación. Un gusto saludarte, querido Rosenberg, y a toda la audiencia y público que está siempre pendiente de Una Voz en el Desierto. Es un gusto compartir contigo, verte. Nos hemos visto hace algunas semanas allá en Bogotá. Ha sido un gusto compartir contigo. Pero recuerdo que, bueno, nos conocimos hace muchos años aquí en Bolivia, cuando tú y tu familia vivían por acá. Hicimos una muy linda amistad y siempre tengo buenos y lindos recuerdos de ustedes. Así que, y te agradezco por la gentileza y la generosidad de la presentación. Sí, efectivamente hemos estado trabajando en temas de iglesia, pero también en temas de gobierno y por otro lado en temas empresariales y de organizaciones de diferentes tipos, ¿no? Entonces, Dios ha sido muy bueno con nosotros y va a ser muy grato y una bendición compartir este espacio contigo y con toda la audiencia de Una Voz en el Desierto. Muchas gracias. De verdad, ha sido un privilegio haber estado en tu hermoso país de Bolivia ya hace más de una década y el Señor ha cuidado esta amistad, esta relación. Y es que hoy vamos a hablar de planificación y desarrollo organizacional en la iglesia. Son temas que parece que estamos fuera de lugar, pero no, vamos a ver hoy que Dios sí ha planificado con nosotros, incluso desde antes de la fundación del mundo, que Dios ha organizado o ha creado esta organización que es la iglesia, un organismo vivo, y por lo tanto aplican ciertos principios que Dios ha dejado en su palabra y que hoy Frankie, con la ayuda de Frankie, nos va a recordar estos principios. Vamos a hablar de temas de visión, de misión, de valores, de planificación de verdad que va a bendecir nuestra vida ministerial, nuestra comunidad y nuestra iglesia. Y le invito a que no nos dejen este tiempo que vamos a disfrutar hoy. Y por eso es que he invitado a Frankie, para que esa experiencia organizacional, esa experiencia metódica, pues podamos sacar lo mejor, ¿cierto, Frankie? Porque pues en todos los ámbitos seculares se aprovecha la organización. ¿Cómo no aplicarlo en las iglesias? Entonces, yo creo que me he sentido muy curioso y sé que por tu experiencia, pues en diferentes ámbitos nos va a ilustrar y nos va a ayudar para todos los que queremos hacer iglesia de una manera planificada, ¿no? Con la dirección del Espíritu Santo, pero de una manera planificada. Aún Pablo planificaba, ¿no? Con la dirección del Espíritu Santo. Cuéntanos, Franklin. Amén. Sí, definitivamente coincido contigo en que hay una apremiante necesidad de que las iglesias y sobre todo el pueblo de Dios entren en una especie de orden. No quiero ser medio despectivo cuando hablamos de la iglesia y su manera de manejarse a ratos, pero creo que en este entendimiento del Espíritu Santo y de la libertad que nos da el Espíritu Santo, a ratos nos hemos ido a un extremo y tener una agenda excesivamente abierta en las iglesias, organizaciones de fe y aún en asociaciones de iglesias con las cuales estoy relacionado en este tiempo. Y estamos compartiendo mucho sobre la necesidad de planificar, por ejemplo, ¿no? Sobre la necesidad de desarrollar otro tipo de habilidades. Bueno, una serie de habilidades con los pastores y líderes de iglesias, congregaciones, denominaciones, porque por supuesto uno tiene un llamado principal, nuclear, sobre el tema del evangelismo, es decir, llevar la palabra de Dios
y que está establecido en la palabra. En Mateo 28 hay un llamado muy concreto sobre la gran comisión. Y bueno, por supuesto, ese es nuestro principal llamado y nuestra principal motivación y por supuesto asignación. Pero en el marco de esto, por supuesto, que complementariamente hay una serie de temas que tienen que ver con esto que has estado mencionando, ¿no? El tema de planificación. Mientras tú conversabas, tú hablabas, me acordé que, por ejemplo, para la construcción del templo y en el Antiguo Testamento, David quiso construir el templo y al final, porque tenía las manos manchadas de sangre, Dios le dice, no, no vas a construir tú mi templo, vas a construir tu hijo Salomón. Para la construcción de un templo, por supuesto, es absolutamente seguro que hubo procesos de planificación, ¿no? Entre ellos el acopio de material que ahí vemos en la palabra de Dios, ¿no? O sea, el pueblo de Dios ahí fue yendo a dejar materiales, maderas preciosas, oro, metales, ¿no? Y una serie de equipamiento también para la iglesia. Entonces, todo tuvo su momento. Primero el diseño, luego el acopio de material y ya luego empezar a hacerlas, incluso la selección de personal, porque ustedes han visto, los pueblos tenían habilidades diferentes, entonces cada uno tenía su nivel de contribución a esto que era la construcción del templo. Estoy poniendo un ejemplo súper bíblico para que tengamos la posibilidad de entender también sobre la necesidad de trabajar en esta perspectiva. Entonces, y por supuesto, ya en su momento, ingenieros, yo me imagino constructores civiles, capataces, ¿no? Y los mismos obreros empezaron a poner manos a la obra y por supuesto terminaron el templo que fue levantado en honor a Dios. Entonces, ese es nada más un ejemplo. Nehemías es un libro clarísimo sobre planificación. Nehemías se entera que Israel o Jerusalén había sido así arrasada y con lágrimas, andaba todo triste y lacrimoso, ¿no? Mientras servía al rey y un día el rey se da cuenta de su tristeza y le dice, oye, Nehemías, ¿qué pasa? Lo que pasa es que ha pasado esto con mi pueblo y ahí entra todo el relato bíblico y le dice, me gustaría que me des permiso, le dice al rey, para ir y hacer algo allá, ¿no? Trabajar. Y el rey, muy buena gente, agarró y le dijo, perfecto, ve. Y encima le proveyó materiales, ¿no? Entonces, y ahí también en la historia de Nehemías podemos ver todo un proceso de organización, planificación, claramente descrito. Es cierto, incluso me hace acordar que Dios cuando mandó a construir el arca a Noé, le dio las medidas exactas. Le dijo dónde iba a ir la ventana, incluso los pisos. Entonces, no podemos decir que ante la pregunta que si planificar va contra el accionar del Espíritu Santo, no. Dios es un Dios que planifica y Él planificó incluso la muerte de su Hijo Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Dios tenía planificado todo. Entonces, por lo tanto, nosotros no podemos subestimar que la planificación es algo que demuestra sabiduría, ¿no? Aún en los Así es. planes de iglesia, ¿no? De misión. Absolutamente de acuerdo. Y yo, de la misma manera, yo no conozco a una persona más, creativa e innovadora, pero sobre todo planificadora, más excelente que nuestro mismo Padre, nuestro mismo Dios. No conozco porque, bueno, a lo largo de mi vida profesional yo he conocido diferentes corrientes y diferentes personalidades que han promovido la escuela de la administración, de la planificación, y voy a mencionar a Peter Drucker, por ejemplo, y en ese marco sí, hay una serie de personas, universidades, Oxford, Harvard, que han sido creadas, por supuesto, a partir de procesos de planificación y con un propósito, con un objetivo, ¿no? De elevar, por un lado, las ciencias jurídicas, por otro lado, las ciencias políticas, por otro lado, las ciencias urbanas, y donde quiera que revisemos, vamos a ver la mano de Dios ahí metida, ¿no? Inspirando a sus hijos, porque gran parte de estas personas que han gestado todos estos proyectos han sido hijos de Dios. Si hacemos una revisión nada más de la lista de los premios Nobel, ahí vamos a encontrar varios
que tenían a Jesucristo como su Señor. Entonces, a lo que ahora estamos apuntando, gracias por la oportunidad de este programa, es precisamente a motivar a los hijos de Dios, a los pastores, a los líderes, a dar un paso de excelencia en esa materia, ¿no? Yo hace rato decía, tenemos, sí, por supuesto, la conciencia del Espíritu Santo, pero hemos dejado una agenda demasiado abierta y libre a la espontaneidad, o sea, que, pensando que todo tiene que darse como yo pienso, como uno piensa que el Espíritu Santo debe moverse. Entonces, no planifican ni para el día siguiente, ¿no? O sea, una cosa es el afán, porque eso dice la palabra de Dios, no se afanen, o sea, por el día de mañana, ¿no? Cada día tiene su propio afán. Una cosa es el afán y otra cosa es la planificación, o sea, la previsión, el empezar a mirar. Dios nos, en eso también quiero poner énfasis, nos regala sueños y nos regala visiones. Y no nos regala sueños y visiones para dentro de 5 minutos, sino para dentro de 1 año, 2 años, 5 años. Por algo tiene un propósito. Bueno, el propósito de Dios detrás de todo esto, detrás de los sueños y visiones. Entonces, yo creo que este es un tema así, no muy frecuentemente tratado en la iglesia, dentro de la iglesia, pero sí hay, por lo menos yo he conocido varios pastores reconocidos internacionalmente que han trabajado procesos serios de planificación, ¿no? Y combinados con esto que tú has mencionado, querido Rosenberg, una cosa es la planificación y otra además es el desarrollo organizacional, ¿no? Porque uno puede planificar, hacer su plan de 5 años, decir su visión, misión, etcétera, etcétera, fijarse objetivos estratégicos, todas las acciones que se van a hacer durante 3, 5 años, dependiendo de la temporalidad que quiera darle a su plan. Pero por otra, trabajar cultura organizacional, ¿no? Y ahí, por supuesto, la Biblia es excelente para enseñarnos elementos como liderazgo, formación de equipos, a qué personas tengo que escoger o sea, cuáles son las más idóneas para generar un equipo que sea más eficiente en el servicio, en la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, yo soy parte de un programa global que se llama la Cumbre Global de Liderazgo. ¿Sí? Y una de las frases que más me gusta ahí es, es que todos pueden o todos podemos aprender de todos, ¿no? Entonces, yo he visto pastores ahí leyendo libros y con toda humildad decían, o sea, estoy leyendo un libro escrito por un ateo. ¿Sí? Y es que no lo considero mi enemigo, si no estoy aprendiendo. Si tengo que tener un corazón permanente de aprendiz para ver cómo piensa, qué piensa, y no solamente para refutar, sino para fundamentar más bien eh, el, el, el argumento de Dios, que Dios tiene en amor para esas personas, ¿no? Entonces, y pasa por eso. Yo puedo enseñar y aprender todos los valores, todas las enseñanzas que tiene la palabra de Dios, por un lado, directamente a la Biblia, pero hay hijos de Dios que han escrito muchos libros sobre planificación, sobre desarrollo organizacional, sobre formación de equipos, sobre liderazgo. Y ahí mismo, no sé, quiero aprovechar de hacer mención, por ejemplo, a uno de los gurús del liderazgo en el mundo, se llama John Maxwell. Seguro que todos lo conocen, así que él tiene muy lindas enseñanzas sobre desarrollo organizacional, sobre trabajo en equipo, sobre cómo yo puedo rendir mis habilidades a Dios, no solamente en el servicio en la iglesia, porque hay otro elemento cultural también muy ligado al hecho de que se pensaba antes que cuando yo estoy sirviendo a Dios, solamente puedo hacerlo en una tarea directamente relacionada a la congregación, a la iglesia. Y no es así. Hace muy poquito hemos estado revisando con nuestro pastor una enseñanza sobre la palabra abodar, ¿no? Que es el griego, la raíz perdón, la raíz del latín, abodar, que significa, por un lado, adoración, la que uno hace en la iglesia, levantando las manos, tocando instrumentos, pero la mismísima palabra se usa para el trabajo. Cuando yo estoy trabajando en el área que sea, ya sea en un banco,
en el área de gobierno o en la construcción, el trabajo que yo estoy haciendo de 8 horas, 9 horas, dependiendo cómo es mi contrato, ese trabajo significa también adoración a Dios. Y tienes Entonces toda hay la razón. Tienes toda la absoluto. razón, Franklin. Realmente es cuando uno entiende que desde todo ámbito se adora a Dios, se le sirve a Dios, porque la palabra viene incluso de servicio. Y esto Exacto. nos lleva a que podamos aceptar que planificar nunca va a deshonrar a Dios. Tú ahorita hablaste, entre tantas cosas, de que aún las visiones son algo a largo plazo. Ujú. ¿Y cómo se va a cumplir una visión o cómo se va a desarrollar si no hay una planificación de parte de Dios, definitivamente, y que nosotros podamos sincronizarnos o alinearnos, ¿cierto? A esa planificación de Dios. Ah, Entonces, tenemos que aceptar lo que sí hay que aplicar todos estos principios. Tú estás hablando de John Maxwell, que es alguien que es muy conocido en el ámbito de la iglesia, aunque él enseña adentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pero entonces debemos aprovechar todo eso y sé que hoy nos vas a dar unas herramientas, unos tips para que empecemos a hacer iglesia de una manera más organizada, ¿cierto? Es la palabra, ¿no? Organizacional. De ahí viene, ¿no? Ese concepto, ¿no, Franklin? así es, querido Rosenberg. Entonces, tú bien decías, es necesario tener bien dimensionado esto que se llama planificación, pero por otro lado la cultura organizacional o el desarrollo organizacional, ¿no? Entonces, me acuerdo algún rato haber hablado con algunos líderes y pastores de iglesias eh, y ligaron el tema de planificación al afán, a la mención que hice hace un momento, ¿no? No, dice, ¿para qué vamos a planificar? Eso es como tener falta de fe en que Dios nos va a proveer mañana, la semana que viene, o el mes que viene, o el año que viene. Entonces, tenemos que caminar en fe sin estar con ese afán de a ver qué tengo que hacer para llegar al siguiente año. Entonces, eh, por eso yo quiero desligar un poquito la palabra afán de la planificación, ¿no? A la planificación de un propósito más bien de construcción, de desarrollo, etcétera, etcétera. El afán definitivamente el afán tiene que ver con las preocupaciones, ¿no? Pero que esas preocupaciones que te ahogan y que más bien te generan ataduras y que te impiden moverte, ¿no? Por la preocupación y el afán. Entonces, pero la planificación tiene otra connotación, ¿no? Más bien tiene una connotación de previsión para ver cómo tengo que armar las cosas y cómo Dios me está permitiendo soñar mi iglesia, mi congregación, mi proyecto de aquí a 3 a 5 años. Entonces, si Dios me ha permitido visualizar algo así, empezaré ahora a trabajar. Y yo quiero, así, a manera de testimonio, compartir que hace como 15 años Dios me regaló una profecía a través de la pastora principal de mi iglesia. Entonces, fue respecto de la política, ¿no? Y así fue una frase así muy sencilla. La política, tu pasión, me dijo. Prepárate. Vas a ser de mucha bendición o vas a ser de mucha utilidad. Algo así. Así, sencilla. Y por supuesto, yo accioné esa palabra que había recibido especial de Dios y me puse a aprender, a pasar cursos. Mi misma carrera tenía que ver con eso. Y intencionadamente, aún el trabajo o buscaba trabajo en esa línea, ¿no? Y fui aprendiendo cosas de gobierno, cómo se administra un Estado, qué procesos de planificación hay dentro del Estado, ese tipo de cosas. Al grado de que en su momento Dios me llamó, como tú mencionaste en su momento, a servirle en el área de gobierno. Mi sueño siempre fue, o sea, digo, prepárate, ¿no? Vas a ser de mucha bendición o utilidad. Yo siempre me veía enseñando a otras personas, ¿no? O promoviendo políticos cristianos, por así decirlo, jóvenes, ¿no? Que se formen. Ahora mismo estamos con el sueño de una escuela de gobierno, estamos montando en Bolivia, pero es precisamente para que jóvenes o personas que tengan el llamado, las captemos, las capacitemos, les enseñemos cómo se hace gestión pública y ya luego equipados vayan tras del desafío y la asignación que Dios les ha dado, ¿no?
Entonces, yo me metí de lleno en eso, hice posgrados, al grado de que, como te digo, o sea, sin querer y sin buscarlo, Dios abrió la puerta en diferentes oportunidades. Fui invitado a diferentes cargos de gobierno. Y por supuesto, donde me tocaba dar testimonio de la excelencia de Dios, ¿no? Tú mencionaste al arrancar este programa el ejemplo de Pablo, por ejemplo. Pablo era un erudito en su época, era un profesional, o sea, ya debió tener su PhD fácil, ¿no? Su doctorado así Sí, en ciencias políticas. Era un tipo así súper preparado, la misma palabra dice, ¿no? Fue criado a los pies de Gamaliel, ¿no? Entonces, o sea, no era así cualquier hijo de vecino, ¿no? sí. Y él tenía la humildad de uno planificar. Hay enseñanzas bíblicas que describen, por ejemplo, que cada viaje misionero de Pablo, además del propósito de abrir iglesias, tenía relación con visitar o tener contacto con alguien de la casa del rey, ¿no? Y eso se describe en Hechos, en el libro de Hechos, en el capítulo 9, más o menos. Bueno, todo Hechos, ¿no? Y tiene ahí sus tiempos. La Biblia relata que de 13 conversiones personales que hubo en esas historias, por lo menos 6 o 7 tenían que ver con personas directas que tenían relación o eran parte de la casa del rey. Y bueno, Pablo siempre estaba en frente de políticos, compartiéndoles en el aerópago de Grecia, ha estado ahí hablando a políticos, les habló del Dios no conocido, etcétera, etcétera. Y bueno, esto no fue gratuito. O sea, Pablo tenía las puertas abiertas porque era una persona a la que se le respetaba. ¿Sí? Entonces, se le respetaba por su formación y porque intencionalmente había adquirido conocimiento. Y a veces somos muy románticos en el medio del pueblo cristiano y pensamos que solo porque soy pastor tengo las puertas abiertas y resulta que nos la tiran en la cara el rato menos pensado y nos quedamos con las ganas de compartir lo que Dios puede buenamente hacer a partir de nuestro testimonio de excelencia profesional, digamos, ¿no? Franklin, es que tocas un buen punto. Dios ha dado la sabiduría incluso humana. O Ujú. sea que aún Dios se manifiesta a través de de las diferentes áreas de conocimiento humana, porque de Dios viene la sabiduría. Por lo tanto, es incorrecto separar que hay cosas buenas en cada área de sabiduría. Llámese en la medicina, llámese en las leyes, llámese en las carreras de letras filosóficas. Hay sabiduría. Ujú. Claro que tenemos que, como hijos de Dios, saber utilizarla, aprovecharla. ¿Qué tal que como hijos de Dios dijéramos, no, yo no voy ante un médico que no sea cristiano porque no, Dios ha dado la sabiduría aún para que los médicos sean creyentes o no creyentes, la utilicen para el bienestar nuestro. Así Entonces, es. cuando dices por ejemplo, en tu caso, te dijeron prepárate, es algo correcto. Incluso para servirle a Dios hay que prepararse, Mm. sea para ser un abogado o sea para ser un pastor. Entonces, el don que Dios da, por supuesto, da dones espirituales, sí o sí está para que aún gobierne o sepa aprovechar los dones naturales o la inteligencia, las leyes. Entonces, es algo cierto, todos tenemos que formarnos y capacitarnos para servirle a Dios, porque bien dijiste, adoración viene de servicio en Mm. cualquier área que Dios nos quiera, pero tenemos que planificar, ¿no? Y has hablado de que aún la visión, planificar, Así es. entonces es correcto hacer Sí. iglesia, servirle a Dios en la iglesia, Mm. y recordemos que Dios está no solo en lo secular, Dios está en todos lados, entonces es incorrecto que no nos preparemos, no nos capacitemos y que haya esa organización, ¿no? Que haya Sí, sí. esa planeación, ¿no? Muy bien. Así es. Yo me acuerdo, por ejemplo, hace un buen tiempo Dios me tocó el corazón con una frase que está en Daniel, capítulo 1, versículo 20, ¿no? Dice literalmente, y en todo lo que el rey les consultaba, estos eran 10 veces mejores que los adivinos del rey, que los asesores, ¿no? O sea, tiene ese contexto ese versículo.
¿De quién está hablando? De Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Son los 4 jóvenes. Eh, o sea, Daniel a mí me tiene cautivado. Cada vez que leo así me sacude y aprendo más cosas. Porque, por ejemplo, en ese primer capítulo, una vez más, Jerusalén había sido tomada cautiva, ¿no? Y los hijos de la nobleza judía o israelí fueron tomados, decía, escojan a los más inteligentes, a los más capaces, a los más disciplinados, ¿no? A los más excelentes. Y justo en medio de ese grupo estaban estos 4 chicos, ¿no? Entonces, un buen día el rey tiene una, bueno, siempre tenía ahí sus dudas y llamaba a sus adivinos, asesores, ¿no? Consejeros, y les dice, hay tal cosa, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, en todo lo que el rey les consultaba, estos eran 10 veces mejor. Pero es que detrás de eso había todo un trabajo de disciplina, de trabajo intencionado por aprender, por sacar títulos universitarios. Algún rato Dante Gebel mismo lo contó como testimonio, que estuvo en una reunión y le dijeron, ¿y usted qué es? ¿No? Soy pastor. No, ¿y usted qué es? Le preguntaron. No, soy pastor de jóvenes. No, le volvió a repetir, ¿qué es? O sea, ¿qué profesión tiene? ¿No? Entonces, sin soslayar el rol y el título de pastor, que por supuesto es un llamado, ¿no? Eh, que está dentro de los 5 ministerios. Pero Dante Gebel decía, no, estoy haciendo ciencia política por nada más, porque el mundo al cual yo he sido asignado para llevar la palabra de Dios, necesita leer esas credenciales de mi vida, ¿no? Entonces, paso por eso, ¿sí? Paso por eso. Entonces, ya entrando en materia, la planificación es parte de esto, ¿no? Creo que tanto pastores como líderes, y como les decía hace un momento, yo estoy en constante relación con representantes por ejemplo, esta ciudad, que son representantes de todas las iglesias de la ciudad, ¿no? Entonces, organizaciones de este tipo. Y justo estamos trabajando ahí procesos de reflexión sobre planificación. Hace algún tiempo, viviendo en La Paz, que es otra ciudad, la principal ciudad de Bolivia en términos políticos, hicimos un proceso de planificación estratégica con lo que se llamó las Iglesias Evangélicas Unidas, ¿no? Entonces, ¿qué es hacer planificación estratégica? Ahorita, nada más así para poner algún contexto, voy a hacer mención. Pues la planificación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que tienen que orientar la secuencia de operaciones para realizar y la determinación de tiempo y números necesarios para la realización y el logro de un objetivo, ¿no? En otras palabras, eh, es la determinación del conjunto de objetivos por obtenerse en el futuro. Por eso hemos hablado de la visión, de los sueños, ¿no? O sea, si tengo un sueño de aquí a 5 años, no sé, a ratos es parte de la planificación, programación de las iglesias. Ya de aquí a 3 años necesitamos tener nuestro templo construido, ¿no? Eso es parte de la planificación de los propósitos. Es cuando uno asume los objetivos como desafíos. Entonces, necesitamos trabajar en la determinación de un conjunto de objetivos. Por un lado, para tener construido el templo, necesito mejorar los ingresos, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí hay todo un trabajo de enseñar intencionadamente sobre el valor del dar, de diezmar, de ofrendar, etcétera, etcétera. Entonces, hay todo un conjunto de elementos, ¿no? Que a ratos los manejamos de manera aislada. El diezmo y la ofrenda y vivimos un poquito de lo que se recoge, sin fijar este tipo de metas o este tipo de objetivos que lo estoy poniendo o planteando de una manera muy sencilla, para nada más poner un ejemplo, el de la construcción de un templo, ¿no? Entonces, y la planificación que tiene que ver con establecer los pasos necesarios para alcanzar esos objetivos a través de ya sea acciones, talleres, cursos, no sé, hacer procesos de mentoría, hacer reuniones, hacer actividades de recaudación de fondos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es necesario que las iglesias y los pastores eh, se pongan a reflexionar y también mediten sobre la necesidad y la utilidad que puede tener un proceso de planificación. Entonces,
Cuando hablamos de planificación estratégica, estamos hablando de un proceso de decidir qué se va a hacer, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? ¿Quién y cuándo van a hacer determinadas acciones para lograr los objetivos estratégicos o los objetivos operativos? Porque hay diferentes objetivos, tipos de objetivos que se pueden formular en un plan estratégico, ¿no? Entonces, y esto, por supuesto, tiene que ver con procesos como ahí tiene sus etapas. Lo primero que yo recomiendo que se haga es hacer lo que se llama un diagnóstico, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo estamos ahorita? ¿Cómo está nuestro equipo de liderazgo, por un lado? ¿Cómo está nuestra, no sé, hay muchas iglesias que alquilan espacios físicos, por así decirlo, y quisieran tener un espacio propio para no estar pagando alquiler, porque el alquiler, por supuesto, mes tras mes es un goteo de recursos hacia afuera. Entonces se puede optimizar eso y no sé, aplicar un crédito, etcétera, etcétera. Entonces hay ese tipo de elementos que tenemos que fijarnos. ¿No? O además, y entre otras cosas, ¿qué es lo que Dios nos está regalando como asignación, como misión para la iglesia, ¿no? O sea, a veces esa asignación o esa misión se la establece en términos numéricos. Ahorita somos, no sé, 200 miembros, pero queremos llegar a ser 1000 dentro de 2 años. Ese tipo de metas es bueno tener definidas, ¿no? A veces se ha satanizado demasiado también el ponerle número a la cantidad de miembros que quisiera tener. Cuando, bueno, Frankie, ese es un buen adelante, punto, el que estás adelante. tocando. Yo recuerdo una vez en el seminario que un pastor nos enseñaba que hablando de las iglesias pequeñas y grandes, él decía, hay pastores para 10, hay pastores para 50, hay pastores para 100, y él decía de que para no todos eran las iglesias grandes. Él lo enseñaba así, como decir de que Dios ya decidió, esta iglesia es de 1000, esta iglesia es de 20. ¿Cómo puede uno cambiar eso? Porque acabas de decir, se sataniza. Y Mm. acordémonos del censo de David, donde por él hacer números, pues hubo un castigo. Entonces tenemos, ¿qué es lo correcto? Porque a veces sabemos que en el mundo secular, las empresas, pues una empresa sana es aquella empresa que crece. Eso lo vemos Ujú. normal. Las universidades crecen. Y en la Absolutamente. iglesia sabemos que la iglesia debe crecer, pero ¿hasta qué punto está en ese límite entre decir yo quiero que hayan tantos y no sea Dios el que escoja? ¿Cómo desarrolla eso? Yo creo que mucho tiene que ver la motivación del corazón, ¿no? Eh, Definitivamente estoy convencido de eso. Pero si yo, no sé, mi ego me hace soñar con 10.000 miembros, porque esos 10.000 miembros pueden diezmar tanto, ofrendar tanto, y esto representar, no sé, un interesante ingreso, no solo para iglesias, sino también como salario para mí. Entonces, la palabra es súper clara, cuando dice, llamad, ¿no? Y se os abrirá, pedid y se os dará, ¿no? Inmediatamente dice, pero piden y no reciben. ¿Mm? ¿Por qué? Porque piden para sus deleites, dice, ¿no? Entonces, así es súper claro, no hay por dónde perderse ahí. Entonces, ya les digo, o sea, creo que es un asunto de la intención del corazón. Y por supuesto, Dios escudriña en nuestro corazón. A veces podemos tener una falsa humildad también, decir, no, Dios me quiere con 50 miembros, ¿no? Y esa puede ser una posición equivocada. ¿No? Por eso digo, una falsa humildad. Una motivada por mi inseguridad, porque no voy a llegar a más de 50 miembros, ¿no? O creo que mi capacidad no me da para más. Hay temas así muy internos. Yo no, quiero nada más poner como ejemplo el trabajo que hicimos aquí dice Iglesias Evangélicas Unidas, es esta asociación de iglesias. Ahí hicimos lo que en planificación se llama el árbol de problemas, causas y efecto, ¿no? Entonces, identificamos que en medio de la iglesia hay mucho orgullo y desconfianza. Hicimos un trabajo así de taller participativo con los pastores y ellos hablaban mucho, ¿no? De que sus colegas y ellos mismos incurrían así en actitudes de orgullo y desconfianza. Y cada una de estas, por supuesto, tiene sus efectos. El orgullo tiene efectos en ponerle énfasis a las diferencias y pugnas doctrinales, por un lado,
pero también pastores sin iglesias. Eso ocurre en Bolivia, en Chile, en Perú, que no tienen sujeción, ¿no? O sea, y esto, por supuesto, así encadena pastores sin iglesias, iglesias sin afiliación a la organización, y esto genera falta de recursos. Por el otro lado, pastores y líderes que no rinden cuentas a nadie, alto grado de división entre iglesias y denominaciones, y bueno, encadena desde la desconfianza, líneas poco claras respecto del rol de organizaciones similares, hay desorganización, y finalmente se traduce en problemas como que hay institucionalidad y representatividad debilitada por un lado, ¿no? Entonces, a la izquierda vemos desconocimiento de valores de liderazgo que hemos hecho mención ahora a lo largo del programa, una débil preparación bíblica y doctrinal, por otro lado, que genera también una debilidad o una débil fundamentación del liderazgo pastoral. El liderazgo no es referencia en la sociedad, por esto que decíamos, a ratos nos invitan a espacios para discutir temas de sociedad, de gobierno, de políticas, de leyes, y la verdad es que no llevamos respuestas en la medida que el Estado necesita, ¿no? Y esto tiene que ver con agenda de fortalecimiento y asesoramiento poco clara. Y finalmente, el efecto que la Iglesia, en líneas generales, es intrascendente. Y a partir de esta hemos construido un árbol de objetivos, ¿no? Entonces, y ahí para trabajar, contrariamente al orgullo, la humildad, la confianza, ¿no? Tolerancia y respeto respecto de énfasis doctrinales, o sea, que nos respetemos. Yo puedo tener un énfasis en la adoración, ¿no? Y otros pastores pueden tener énfasis, así como ocurre ahora, no sé, en el diezmo, la ofrenda, etcétera, etcétera. Entonces, en tanto mantengamos niveles de respeto y tolerancia, vamos a poder construir, ¿no? Un pastor, una iglesia, pastores e iglesias afiliados a la organización, pastores y líderes que tienen definidos sus niveles de rendición de cuentas, por supuesto, esto pasa por administración, división superada entre iglesias y denominaciones, se generan otro tipo de clima, ingreso de fondos por diferentes conceptos, por el lado de la confianza, líneas claras respecto al rol de organizaciones similares, tenemos como efecto una organización fortalecida y finalmente un objetivo que debiéramos buscar con todo este trabajo desarrollando es que haya una institucionalidad y representatividad fortalecida, ¿no? Por el otro lado, aplicación de valores de liderazgo a través de capacitación, hay diferentes espacios de aprendizaje que define un liderazgo pastoral como referente a la sociedad. Por el otro lado, adecuada preparación bíblica y doctrinal, no sé, con las escuelas de teología, pero también institutos. Esto genera una sólida fundamentación del liderazgo pastoral y entre los objetivos que por supuesto con la organización se iba a trabajar, es una agenda de fortalecimiento y asesoramiento establecida. Con esos dos objetivos generales, generar un efecto, que la iglesia sea un elemento de trascendencia. Y en muchos en muchos capítulos de la historia, por ejemplo, la iglesia ha sido invitada como mediadora, ha sido invitada como... el otro día justo hablábamos con los pastores, ¿no? Dios no ha dado solamente a la iglesia la capacidad de administrar, por un lado, hogares de niños, porque hay iglesias que trabajan en su línea de ayuda social esos temas, ¿no? O sea, establecer hogares de niños, hospitales, escuelas. Hay iglesias que invierten en eso, pero también no está solamente llamada a eso, sino a impactar a la sociedad, lo que tú hace un momentito decías, querido Rosenberg, eh, que sea una iglesia de impacto, pero también a nivel de gobierno. Y hemos tenido así algunas autoridades, presidentes, ministros, que por supuesto han sido abiertamente cristianos. Entonces, es necesario que vayamos trabajando en esa perspectiva. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de planeación estratégica? ¿No? Es un ciclo en realidad, ¿no? Lo que decía aquí arriba a la izquierda, analizar la posición estratégica actual, es decir, hacer el diagnóstico, lo que les dije, y a partir del diagnóstico hay que generarse objetivos de largo plazo, de 3 a 5 años, ¿no? Una vez que uno se define los objetivos, hay que bajarlos esos a actividades y ejecutar esas actividades, ¿no? Que está aquí en la parte verde. Y bueno, el proceso siguiente, mientras se ejecutan en los próximos
2, 3, 4 o 5 años, es hacer siempre un proceso de retroalimentación a toda esta nuestra mirada, nuestro planteamiento. A los 2 años, de repente, hacer una evaluación si es que estamos logrando los objetivos a los 2 años. En un plancito estratégico se ponen temporalidades, o sea, se dice, vamos a tener 3 objetivos estratégicos. De esos 3 tienen, no sé, cada una 10 actividades. Y esas 10 actividades vamos a ir haciendo 3 por año, ¿no? Y así sucesivamente en una matriz, que algún rato también podemos compartir cómo construir esa Sí. matriz. Y en esa matriz se pone en qué tiempo se tiene que lograr cada cosa y el otro elemento, quién sería el responsable, si es directamente el pastor o el líder de la alabanza o el líder de matrimonios, así sucesivamente parte del equipo va quedando como responsable. Bueno, finalmente a todo eso se le pone también un presupuesto básico, ¿no? Para que se generen los objetivos y el logro. ¿No? Frankie, Querido, si te devuelves a la anterior gráfica, no, sí, devuélvete pero a la gráfica de la iglesia que trasciende. sí, eh, cuando, en la anterior, en esta, ¿cómo trabajas? Porque me gusta esta gráfica porque estás hablando de la iglesia en general, ¿no? No una comunidad de fe, sino muchas comunidades, ¿cierto? Buscando un exactamente. objetivo, ¿cierto? Sí, 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 sí. Este gráfico lo hemos trabajado, lo que les decía, para esta asociación de iglesias de Eso, una ciudad, de La Paz, ¿no ve? sí, Entonces, la idea es ir trabajando con esto que abajo dice causas que debieran llamarse actividades. ¿Cómo promovemos la humildad? ¿Cómo sí, promovemos la confianza? Y así sucesivamente, esto como exacto. actividades, ¿Cómo trabajan ¿no? esta parte? Me llama la atención porque aquí me habla de carácter, me está hablando del Sí, fruto. por Y supuesto. obviamente sabemos que el orgullo es lo que ha llevado tanta división en la iglesia, ¿no? En la iglesia universal ha sido el orgullo, ¿no? Se dispersan. Así es. ¿Cómo ustedes en la asociación, porque este es un plan, me parece excelente para una ciudad, cómo trabajan esto de humildad y confianza en esos objetivos? Porque ahorita hablaste de objetivos. Sí, ¿Cómo sí, planear los objetivos ahí? Porque tú sabes que decía David que, Señor, yo no puedo ver mis propios pecados. Todos sí. decimos, no, no soy orgulloso, pero sí somos orgullosos en medio de todo. ¿Cómo trabajas en esta visión de iglesia los objetivos? Creo que Hay, lo pusiste incluso en la sí. base de todo, ¿no? Sí, sí, pues es que sin eso lo demás no va a ser muy difícil lograr, ¿no? Entonces, hay varias cosas que se pueden hacer para trabajar estos conceptos, el de humildad, confianza, entre ellos talleres, ¿no? O puedes hacer primero que nada grupos focales, por eso te digo, esto tiene que traducirse ya en una matriz de actividades. Entonces, hacer un grupo focal, no sé, con pastores de diferentes distritos de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Y hacer una charla con ellos, decirles, ¿qué piensas que es la humildad? ¿Qué piensas que está pasando? ¿Cómo podríamos trabajar, no? Son espacios participativos, de construcción participativa, pero también de reflexión. Y al final, yo he visto espacios en los que así todos los pastores terminaban llorando y pidiéndose perdón entre ellos, ¿no? Entonces, y por Excelente. supuesto, generando espacios de reconciliación, y a partir de eso, hermano, es más fácil establecer otras acciones. Ya vamos a hacer una campaña de evangelismo, todos vamos a meternos en esto, ¿no? O sea, se llegó a ese tipo de temas. O sea, por ejemplo, en La Paz, en este tiempo, mi misma iglesia dijo un día, ya vamos a hacer una campaña, vamos a traer un líder, un pastor internacional, nosotros vamos a ofrendar y que las iglesias, esta directiva, organice, ¿no? Se organice la logística, el programa, hubo esa apertura. Entonces, hay diferentes maneras de trabajar, ¿no? Puedes trabajar a través de cursos, como decía, talleres, seminarios o espacios de oración, donde se aborde el tema de humildad y al final termine lográndose el objetivo. Sí, este es un objetivo micro, digamos, frente a iglesia trascendiendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero sí llegando a cumplir los objetivos pequeños, querido Rosenberg, es Excelente. posible en el paso a paso lograr el objetivo principal, ¿no? Con un No, impacto fuerte. muy bien, muy bien. Continúa.
Entonces, decíamos hace rato, esto es es un resumen nada más de esto que hemos estado hablando. Hay una etapa, entre comillas, filosófica, donde definimos misión, visión y valores. Ahorita vamos a mostrar en qué consiste eso, la identidad de la empresa, dice acá, pero es de la iglesia, de la organización, puede ser de cualquier tipo de organización, institución, ¿no? En la etapa de análisis, que tiene que ver con con el diagnóstico, hay, dependiendo si se puede hacer un FODA, lo que se conoce como un FODA, que es una matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, medir un poco cuáles son nuestros recursos, cuánta gente en el equipo tenemos, ¿no? En el equipo de servicio, para ponerle un ejemplo, los recursos, o cuánto de ingreso promedio entra a la iglesia para ver de planificar qué cosas podemos ir logrando con ese presupuesto, etcétera, etcétera. Y con todo eso, plantearnos objetivos estratégicos, estrategias y políticas, si es que es necesario. Cuando hablamos de políticas, por ejemplo, son como instructivos, ¿no? O sea, son como manualcitos. Por ejemplo, cómo se debe cuidar a los niños a partir de la escuela dominical. Una gran parte de las iglesias tienen escuelas dominicales. Pero ¿cómo generamos el protocolo? Si termina la alabanza, llamamos a los niños y hay maestras ahí para que les orientan y los llevan al aula. Todo ese procedimiento se llama políticas, ¿no? Políticas de cuidado, protección de la niñez, o políticas administrativas, ¿no? Y hay una serie, incluso para temas de alabanza se puede establecer una política de, o sea, llegada puntual, oraciones, ¿no? O sea, el afinamiento de instrumentos, todo eso se maneja así con políticas y manuales. Y finalmente, ya en el proceso, se hace revisión de cómo está yendo al año, a los 2 años, a los 3 años, para hacer ajustes, replanteamientos y mejoras del plan que nos hemos fijado, ¿no? Y bueno, aquí vamos a hablar de conceptos y definiciones generales. ¿Qué es una Franklin, misión? ¿No? Perdón, perdón. me gusta que estás recordando que a la hora de evaluar un proyecto, Sí, siempre hay que hacer una autoevaluación. Bueno, hay que realimentar, ¿no? exactamente. Después de tanto tiempo, hacer una evaluación crítica de si estamos cumpliendo o no cumpliendo para hacer los cambios respectivos. Esto es Sí, una manera organizacional y esto aplica en cualquier, no solo en la iglesia, realmente las empresas de toda índole usan estos principios, que uno debe estar abierto a las críticas, ¿cierto, Franklin? De si los objetivos que nos propusimos pronto no fueron muy realistas, hacer los ajá, ajustes necesarios para lograr al fin y al cabo la meta, ¿no? así Entonces, es. sí es muy necesario para poder corregir, como dices ahí, replantear o hacer la mejora. Muy bien. Sí, sí, no, yo completamente de acuerdo con eso. Para nada más como ejemplo, el gobierno, por ejemplo, o los gobiernos planifican para cada 5 años, ¿no? Que son quinquenios sus planes principales. A los 2 años y medio, por norma, tienen la obligación de hacer una evaluación de medio término, se llama, ¿no? Que es en el camino. Entonces, a mitad de periodo se hace la evaluación para ver qué cosas están funcionando, qué cosas no. En el caso de que no estén funcionando, por qué no están funcionando, ¿no? ¿Qué se puede hacer para reorientar algunas acciones? Si es que, por ejemplo, por el camino que estamos yendo no lo vamos a lograr. Entonces, ¿qué acciones podemos hacer para reorientar eso y finalmente lograr resultados? Lo que tú dices es un asunto de revisión de proceso. Y al final, a los 5 años, hace una evaluación final, ¿no? De lo que se ha trabajado durante ese tiempo. El mismo principio se puede usar para iglesias también. Muy bien, excelente. Ok, entonces pasemos un poquito a estas definiciones son bastante populares, por así decirlo, están en lenguaje muy fácil y entendible. ¿Cómo se redacta una misión? Eh, eh, la misión dice, esta declaración comunica la razón de existir de la empresa o la organización o la iglesia, el propósito para el que fue creada, ¿no? Y la visión es una declaración que señala hacia dónde se dirige una empresa, un vistazo al futuro de cómo se ve en 10, 15 o 20 años, ¿no? Usualmente se hace para, o sea, digamos, entre 7, 5, 7, 10 años, ¿no? Es lo recomendable por cómo van cambiando las cosas, porque en este último tiempo
los cambios son mucho más rápidos, más ágiles, ¿no? Entonces, por eso, antes se definía hasta 10, 15, yo estaba en Alemania, 30 años era su plan estratégico, pero hoy día, por la vorágine de los cambios tecnológicos, etcétera, etcétera, ya el largo plazo se llama 5, 7, 10 años máximo, ¿no? Entonces, por ahí va. O sea, tengo que visualizar cómo me veo de aquí a 7, 10 años, ¿no? O sea que, Eh, Franklin, en una iglesia, la sí, misión sería la gran comisión, ¿cierto? la Ir y misión, hacer discípulos. Esa sí, sería la misión. la misión es la gran comisión, sí, ir y hacer discípulos, ¿no? Entonces, la visión ya, o sea, justo estamos trabajando también aquí en mi ciudad con mi esposa, apoyando a la iglesia para hacer un plan estratégico y estamos en el ejercicio de hacer la misión, la visión, justo con los pastores en estos días. Y yo siempre les enfatizo, la misión es la gran comisión. La visión es cómo nos vemos en 5 años. Y uno de los elementos que en los que se ha enfatizado, por ejemplo, es una iglesia descentralizada, por ejemplo, ¿no? Que no solo haya una iglesia en la ciudad de la denominación, sino haya una por cada distrito. Hay 14 distritos aquí en Santa Cruz, donde vivo. Entonces, de repente 14 iglesias, ese es el tema. O sea, tengo que definir todavía esa visión, ¿no? Entonces, pero bueno, es nada más para poner un ejemplo. Y luego Exacto. Como, de, de, como de- ejemplo de- sería ser una iglesia con representación en cada distrito de mi ciudad para poder hacer más discípulos. Podría ser una exactamente, visión. sí, definitivamente, ¿no? Entonces, con familias fortalecidas, ¿no? Que familias que sean referente en la sociedad en la que viven, ese tipo de cosas. Y ahí nos llevará a trabajar también el concepto de familia, ¿no? O sea, fortalecimiento de la familia, que es un asunto en crisis fuera y dentro de la iglesia en este tiempo. Bien. Bien. Seguimos. Entonces, luego de definir misión y visión, se trabaja sobre los valores, que son pilares muy importantes en una organización, iglesia, empresa, y constituyen la filosofía y forma de trabajar, así como la manera en que se conduce a la gente que trabaja en ella, y los comportamientos que se promueven tanto de manera interna como hacia afuera de la organización. Por ejemplo, responsabilidad, la responsabilidad como valor, ¿no? Entonces, este tema del respeto, ¿no? También como valor. Eh, no sé cómo es la cosa en otros países, pero algo que caracteriza a las personas en mi país es la impuntualidad. Y dentro de la iglesia, lo propio. Uno cita a determinada hora y aparece a la media hora, 45 minutos, ¿no? Entonces, sí debieran trabajarse a ese nivel los valores, ¿no? Trabajo yo, como les decía, en un programa de desarrollo de liderazgo, que es la Cumbre Global de Liderazgo, y dice, arrancamos 8, y arranca a las 8. O sea, se pone un contador inclusive, una media hora antes, y un contador ¿cómo se llama? Regresión, en regresiva, se cuenta regresivamente el tiempo, bueno, faltan 5 minutos, ¿no? Y ahí va contando, reduciendo el tiempo, hasta que llega al cero y arranca, ¿no? Estén las personas que estén. Es un principio, el de la puntualidad. Entonces, así como eso, se pueden anotar varios valores, ¿no? Respeto a las leyes, la consideración, la humildad, no sé, todo lo que crean que sean valores que le vayan a agregar a la iglesia o organización. La estrategia es el plan que determina los objetivos a largo plazo, así como las acciones y recursos requeridos para lograrlos. La estrategia debe de contestar la pregunta, ¿cómo se va a lograr concretar la misión, visión y valores, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr la gran comisión, la visión que específicamente nos definamos hasta dentro de 5 años y los valores que son los pilares, ¿no? Y finalmente, bueno, en esa parte se plantean objetivos estratégicos a corto, mediano y largo plazo. Corto, usualmente de aquí a un año, ¿no? Máximo 2. Mediano, de 3 para adelante, y largo a partir de los 5, ¿no? Entonces, esas son las temporalidades generales que se utilizan. Entonces, esto se define después de haber realizado la definición estratégica, y bueno, se deben establecer los objetivos de la empresa a corto, mediano y largo plazo, buscando que sea un plan con visión a futuro. Es muy importante que estos objetivos sean congruentes
con lo que está arriba, misión, visión, valores y la estrategia, ¿no? Entonces, ¿cómo redactar la misión de una organización? Bueno, aquí no es muy complicado para fines de iglesia, pero cuando yo estoy en una organización, volver a los orígenes, dice, más allá de la rentabilidad, ¿por qué tu organización tiene esa labor específica? Cuando es una escuela, ¿no? Cuando es una clínica de salud, ¿no? Comienza con un verbo como buscamos, ayudamos, o si deseas un efecto menos sutil, luchamos o perseveramos. Luego recuerda hacia dónde te diriges, identifica a quienes quieres ayudar, ¿no? No nos suena esto de que hagamos discípulos, ¿no ven? Identifica a quienes quieres ayudar o cómo enfocarías tu valor hacia ciertos sectores o sectores de la población. Piensa en qué te diferencia. Tienes varios competidores, pero solo tú ofreces algo en el servicio a los públicos destinatarios o quizá aportar un valor social extraordinario. Entonces, de esta manera vamos a terminar como resultado una declaración relevante en términos de misión, tanto en el nivel externo como en el exterior. Aquí, ¿cómo definimos la visión de una organización? Para definir la visión de la organización debemos reflexionar acerca de qué queremos de la organización o la iglesia a largo plazo, ¿no? Por eso está enfatizado en términos de años y lo que ahora la tendencia es pensar de 5 años para máximo 10, digamos, por los cambios tan bruscos o tan vorágines que se presentan hoy día. La pandemia nos ha generado otro tipo de realidades también, ¿no? Nos ha avanzado en la tecnología, hay varias cosas. Inclusive, esta palabra dice, que dice que Jesús no va a volver hasta que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Hoy día hay cálculos de que se puede hacer en cuestión de horas con el uso de la tecnología, ¿no? Y no haya después la excusa de que nadie escuchó la palabra. Entonces, pasa por eso. Entonces, todos quieren ser líderes, haz la diferencia al mostrar la importancia de tu iglesia para la sociedad en general, las comunidades y los colaboradores. Al crear la visión de tu iglesia, es importante también que menciones cómo lo lograrás, pues esa es la clave de un sueño grande y posible al mismo tiempo. Yo que tengo algunos ejemplos. Bueno, ¿cómo definir los valores? Lo que hemos hablado en tercer lugar. Si valoras todo, no logras nada. Es por lo que es crucial que te enfoques en elegir no únicamente de entre 10 de 3 a 10 principios, ¿no? Ya después, cuando son 20 principios, ¿no? O valores, ¿no? Muy pesado, ¿no? Entonces, tenemos que elegir aquellos que nos doten de identidad y que realmente constituyan pilares, que van a ser característicos de nuestra organización. Los valores son aptitudes o cualidades individuales que definen la conducta de un individuo o de una sociedad o de una organización en la sociedad. Y bueno, por ejemplo, si consideras que el valor innovación se refleja en las decisiones que se toman en tu institución, entonces deberías estar en tu lista. Una clave para ayudarte a definir los valores de tu organización es que la imagines como una persona, ¿no? Una persona respetuosa, una persona comprometida, una persona responsable, una persona amable, etcétera, etcétera. Franklin, estos valores pues deberían ser frutos incluso hasta del espíritu, ¿no? Personas mansas, personas humildes, Exactamente. personas, Sí, o sea, de ahí podríamos sacar ese listado de valores, ¿no? absolutamente. Ahí en los frutos del espíritu, ahí nos podemos explayar. Sí. Porque de Ah, todos modos, o sea, aquí no lo veamos solo como iglesia, se supone que cada uno de nosotros, o sea, sí somos iglesia y tenemos que sí, reflejar esos valores que en comunidad pues debería verse más potenciado, ¿no? por supuesto que sí, ¿no? Definitivamente. La agregación de cada miembro, por eso es un asunto así por eso lo llamamos organizacional. Una iglesia es una organización también, ¿no? Es una forma de organización. Entonces, debería tomar espíritu de cuerpo, como decimos. Por eso Sí. también nosotros recomendamos que cuando se haga planificación, no solo se lo haga a nivel de los pastores principales o un par de líderes más, sino se invite a más personas para que esto sea más participativo por un lado y por otro haya un mejor nivel de apropiación, ¿no? Que la gente se haga más propios todo lo que se refleje en la planificación. Y bueno, finalmente, algunos ejemplos de misión y visión. Por ejemplo, Google tiene como misión organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Su visión es
proporcionar acceso a la información del mundo en un solo clic. ¡Plac! Eso querían lograrlo, lo lograron, ¿eh? Lo lograron. Sí. Apple, por ejemplo, mi misión dice diseñar las mejores computadoras personales del mundo, liderar la revolución de la música digital y definir el futuro de los medios móviles. Esa es su misión, se plantearon así. Su visión, hacer excelentes productos y poner el foco en la innovación. Y digan si no, ¿no? O sea, Apple, no hay nada que También. se compare a un aparato de... Entonces, Nike, ¿sí? Nike. Llevar inspiración e innovación a cada atleta del mundo, su misión, ¿no? Con buenas prendas. Y como visión, permanecer como la marca más auténtica, conectada y distintiva. O sea, si Es lo competida. logró, Esa sí, visión todavía es competida, ¿no? Porque hay muchas claro, marcas. claro, Adidas. Sí. Entonces, bueno, va por ahí, Mm. querido Rosenberg, ¿no? McDonald's, Adidas, Sí. todos ellos han definido visión y misión. Y bueno, ahí para recordar esto, No que hay, podemos decir, el Señor Jesús tiene una marca reconocida, hablándolo del Señor Jesús, ¿no? sí, Eh, y nuestra tarea o parte de nuestra, bueno, misión, visión es que tenemos que lograr que sea conocido su nombre entre todas las naciones. Porque al amén, fin y al cabo la sí. palabra dice eso, ¿no? Esa tiene que ser la motivación, ¿no? O sea, por eso, y eso está implícito en ir y hacer discípulos a las naciones, porque cuando tú haces discípulos, ¿de quién hablas, no? Hablas de Jesús. principalmente de Jesús, o sea, de que sea el Eso, estás Señor y diciendo ahí, Salvador. no, no es hacer conocida mi organización, No, llámese la iglesia XX, sino Jesús. exactamente. Esa es la misión, visión que tenemos todos que tener, ¿no? Claro, y Eh, esto tiene que ver también con lo que decíamos, o sea, mucho hace la motivación, ¿qué quiero yo? O sea, que mi iglesia sea conocida como un instrumento no sé, que le lleve o le dé la posibilidad de conocer a Jesús a las personas. O sea, pero la iglesia es un instrumento, no el fin, ¿no? Es un medio. sí, sí. Y ahí estamos fallando, ¿no? Creo que falla mucho la iglesia porque, como tú bien dices, se busca más reconocimiento de que mi iglesia sea la más conocida de la ciudad o mi congregación o mi grupo de alabanza. Y Sí, olvidamos que el foco es Jesús, que al fin y al así cabo es. no debe importar si se acuerdan del nombre de la iglesia, del pastor, sino de Jesús. Esa es la misión y visión que tenemos que tener, ¿no? Entonces, Absolutamente. porque mira, tú ahorita pusiste nombres de empresas, Ujú. Nike, McDonald's, no sabemos el nombre del gerente, no sabemos el nombre del vendedor que nos atendió, pero uno se quedó con la marca. Y lo Exactamente. mismo debería ser en la visión de iglesia, que la gente se Mm. olvide de nosotros, pero se acuerde de Jesús. Exactamente. Sí. Deberíamos verlo como Esa, esa organización, ¿no? O sea, sí. Jesús lo que importa, lo que importa. Eso, claro, eso sería lo ideal. Eh, Sin embargo, ya en la visión puedes tú ponerle un poquito la especificidad de la asignación que Dios te dio, ¿no? O sea, eres un instrumento, pero con cierto énfasis. Entonces, sin, como tú dices, personalizarlo al nombre de la denominación, pero sí que sean conocidos como un oasis, ¿no? Porque el mundo está buscando referentes hoy día como un espacio donde puedo acudir para encontrar a Jesús, ¿no? Y no al pastor Perico a los Palotes, y ese sea mi salvación. No es el pastor, es Jesús. ¿Mm? Muy, muy bien. Ah, ese debe ser. Bueno, el tiempo de no fue, Franklin, ha sido muy edificante, porque es que creo que nos has hablado de principios que usa el mundo para sacar adelante los proyectos del mundo y cómo no usar esos principios que están en la palabra. Tú nos recordaste bien que es la planificación, la visión. Así es. Entonces, ¿cómo no aplicarlo dentro de la iglesia, que es una organización viva? Porque hacemos parte de una organización viva. Muchas gracias, Ah, Franklin, por este tiempo, que no va a ser la última vez que queremos tenerte acá, pero nos has edificado grandemente, Franklin. gracias, querido Rosenberg. Un gran saludo, agradecimiento por este espacio. Creo que Dios tiene un tremendo propósito con una voz en el desierto y es precisamente encontrar la voz de Dios en medio de tanta confusión hoy día, de tanta complicación,
Estamos en un mundo cada vez más difícil donde por un lado hay todo este tema de corrupción en los gobiernos, hay todo este tema de intranquilidad que está tomando las sociedades porque diferentes agendas que no son bíblicas están tomando fuerza. Y lo más triste es que se habla de esto como una cosa normal. Las autoridades han empezado a abrir las leyes para que haya matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, se promueve el aborto, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí hay grandes desafíos, además de ser instrumentos de Dios para llevar la palabra de Dios a las personas, palabra de esperanza, de salvación. También tenemos la asignación de ser sal y luz donde quiera que vayamos. Hagamos nuestro trabajo con excelencia, como dice la palabra, haz todo como para el Señor, Sí. y así sucesivamente. Estamos llenos de desafíos, entonces, mucho más en este tiempo contemporáneo, donde la información vuela. O sea, antes los cambios culturales eran de 40 años mínimo, hoy día son 5 años los cambios culturales que se están generando por la tecnología y por la dinámica que ha tomado nuestro mundo. El reto es Entonces grande. ahí El reto es tenemos grande. grandes desafíos. Te agradezco, Rosenberg, por, Muchas gracias, Franklin. por tu Y yo les invito espacio. a los oyentes que no se han suscrito a este canal, Una Voz en el Desierto Internacional, que pulsen el botón de suscribirse para que puedan estar enterados de temas tan actualizados como el que hemos tenido hoy, planificación organizacional dentro de la iglesia. Hasta aquí les ha acompañado Rosemar Polanía. Hasta pronto.